Muy buenos días, espero que hayas podido descansar y ahora comenzamos un nuevo día. Seguro que ya llevas tiempo funcionando, ¿verdad que sí? Pero bueno, quiero inyectarte una palabra de ánimo, de promesa de Dios que viene en la palabra de Dios, en la Biblia, y que seguro nos va a reconfortar, animar, ilusionar en lo que resta de este gran día que nos espera por delante. Sabes que va a ser un día muy especial. ¿Sabes por qué? Porque Dios está con nosotros. Y cuando Dios está, cada día puede ser muy, muy especial. Así que, como hablábamos el otro día, ten expectativa de que Dios va a hablarte y de que Dios va a hacer algo especial en este día contigo. Amén. Así que vamos a ir al libro de Marcos en la Biblia, capítulo 5, versículo 21, donde vamos a hablar del tema si tan solo tocares su manto. Y dice el versículo 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, es decir, una hemorragia, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes se le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud, y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Esta historia es bastante impresionante. Vemos que a Jesús le llama Jairo, uno de los principales en la sinagoga, le pide ayuda. Va a buscarle porque su hija está agonizando, está muriendo. De hecho, si luego seguimos leyendo la historia, vemos que la niña muere, pero llega Jesús y le dice que no está muerta, sino que duerme, porque la iba a resucitar. Y Jesús extiende su mano y resucita a la hija de Jairo. Pero en este camino hacia la casa de Jairo, se encuentra a mucha gente que al verle, a conocer a este hombre que hacía milagros, que hacía grandes prodigios, que enseñaba de una forma muy especial, era un movimiento espectacular en ese tiempo. Y bueno, donde iba Jesús, pues claro, se había convertido en un famoso. Y todo el mundo le agolpaba, todo el mundo quería acercarse al conocido Jesús, al que llamaban Jesús de Nazaret. Y la gente quería estar cerca del famoso, por decirlo así. Y le agolpaban, y había mucha gente que se acercaba imaginaros, ¿no? Una multitud queriendo acercarse a alguien conocido, ¿verdad? Y le agolpaban, iban dando y todos ahí alrededor. Y los discípulos haciendo un poco de guardaespaldas, me imagino, ¿verdad que sí? Y en esta situación aparece una mujer que tenía un problema serio. Llevaba 12 años con una hemorragia y no se le cortaba. Tenía un problema bastante agudo, había gastado todo lo que tenía en médicos y en vez de mejorar, incluso empeoraba, dice la Biblia. Hemos leído las Escrituras y la situación era muy delicada en esta mujer. Además, si tenemos en cuenta que en Israel, y más en esos tiempos, cuando había alguien que tenía
como una mujer que tuviera, cuando tenía el periodo en el que la mujer tenía sangre, eh, tenía que ser apartada durante un tiempo, ¿sí? Era que, digamos, de alguna forma que estaba como contaminada y tenía que apartarse de la gente. Y esta mujer llevaba 12 años sangrando con una hemorragia y imaginaros el problema. No solo de la salud personal, sino del problema de sociabilidad, de poder estar con gente ante el problema que tenía. Y en esta situación ella estaba desesperada. Y yo no sé cómo te sientes tú en este día. No sé qué problemas tienes, pero quizá haya una situación que te tenga desesperado, desesperada y no sabes qué hacer. En ese momento tienes que acudir a Jesucristo. Pero, ¿en qué forma vamos a acudir a Jesús? Porque vemos que había muchísima gente que agolpaba a Jesús en ese momento. Cuando iba hacia la casa de Jairo, dice que la gente le agolpaba. Había muchísima gente que se acercaba a Jesús. Y hoy día podemos ver a mucha gente que va incluso en distintas religiones, pero intentando acercarse a Jesús o acercarse a Dios. Y podemos ver incluso en ciertas ocasiones mucha gente. Pero la clave es no de acercarnos, sino de cómo nos acercamos. Y aquí la clave la tiene esta mujer. Ella estaba desesperada y ella pensó, si tan solo tocare el borde de su manto. El borde de su manto era algo clave. El manto identificaba quién era la persona que lo vestía, que vestía ese manto. Hoy día podemos ver a un policía y conocer que es un policía por la ropa, el uniforme que lleva, ¿verdad que sí? Si vamos a un doctor, por la vestimenta sabemos quién es el doctor. Dependiendo de cómo vista la persona, el uniforme que lleva, podemos identificar la autoridad de esa persona y quién es, ¿verdad? Cuando vamos por la calle y alguien viene vestido de policía y nos pide identificación y habla con nosotros, la mayoría de las veces nosotros no le pedimos identificación a esa persona. Creemos que es un policía y que tiene una autoridad. ¿Y por qué lo sabemos? Por la forma de cómo viste, por el traje que lleva, el uniforme que lleva. Y esta mujer sabía que Jesús era una persona con autoridad, que tenía autoridad en el mundo espiritual, porque también depende qué túnica llevaban y cómo se vestían, incluso qué pelo llevaban, identificaba muchas veces la autoridad espiritual, a qué se dedicaba esa persona en el mundo espiritual, en el sacerdocio o en la función que desarrollaba dentro de la sinagoga, que eran las iglesias entonces. Ella reconoció quién era Jesús y la identidad y la autoridad que tenía. Por tanto, se acercó de una forma diferente a los demás. Ella pensó, si tan solamente me acerco y toco reconociendo su autoridad, entonces seré sana. Y aunque había muchísima gente que estaba tocando a Jesús, aunque había mucha gente que estaba ahí cerca de Jesús, solo ella recibió un milagro en ese momento. ¿Sabes por qué? Porque ella fue de una forma diferente. Ella fue con fe y reconociendo la autoridad de Jesús. Eso fue lo que le salvó. Y eso fue lo que le dio vida y restauración en su cuerpo y en todo su ser. 12 años sufriendo. Solamente reconocer la autoridad de Jesús y acercarse a Él tal y como Él es, entonces recibió el milagro. Espero que tú también recibas ese toque de Dios, esa sanidad de Dios, esa restauración de Dios, cuando te acerques a Él en la forma de vida, reconociéndole como quién es Él y la autoridad que tiene. Que Dios te bendiga y tengas un día magnífico.